Radio Conexión Abierta, ganadora al Premio Martín Fierro 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Claves, un programa para entender la organización política de la Argentina. Develar enigmas, mitos y verdades en la historia de nuestro país. Claves, con la conducción del profesor Félix Lonigro por Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, muy buen día, como ustedes prefieran. Iniciamos nuestro 11º programa, Claves, 26 de junio de 2019, en vivo, aquí en Conexión Abierta para todos ustedes. Y bueno, iniciando, como les decía, el programa número 11, con algunos temas, como siempre, que provienen de la realidad y otros que recuperamos desde la historia para contarles algunas de las características de nuestro pasado que es tan importante en su conocimiento para poder entender algunas de las cosas que nos pasan hoy. Quiero hablarles sobre algún tema de la realidad que tiene que ver con este intento del gobierno de suspender las PASO y de alguna manera contarles de qué manera de qué modo esto se podría haber hecho o de qué modo se podría hacer si es que todavía está la idea de suspender las PASO, y de alguna manera también un juicio de valor acerca de estas llamadas PASO, de las que quiero hablar un poquito para ver si los gobernantes el día de mañana, ya que no les interesa, ya que no las practican, se dignan a eliminarlas. Quiero hablarles también de Ilia, porque el gran expresidente argentino Arturo Umberto Ilia fue derrocado un 28 de junio de 2019, de manera tal que el viernes se va a cumplir el 53º aniversario del derrocamiento de Arturo Umberto Ilia. Y de paso, hacer referencia a las virtudes públicas de algunos hombres, que no son muchos en la historia argentina, que las han tenido, y contarles también algunas cosas vinculadas con eso. Un proyecto de ley que se ha presentado en el Congreso para modificar el mecanismo de participación popular denominado iniciativa popular. Alguna cuestión de ella voy a contarles. Una fantástica anécdota sobre nuestro primer vicepresidente argentino y una historia con su mujer que vale la pena también ser contada. Varias cosas aquí en Claves, en este programa, este miércoles 26 de junio, destemplado, ¿no, Julia? Destemplado el programa, el programa no. Que el programa no sea destemplado. Destemplado el día, y claro, frío, un día frío que cala los huesos en Buenos Aires, de manera tal que si están adentro con la computadora, les contamos quiénes son nuestros auspiciantes y comenzamos ya mismo. Porque les interesa la difusión de la cultura cívica e histórica de nuestro país, auspician al profesor Félix Lonigro en Claves. Editorial Cátedra Jurídica, experiencia y liderazgo en la edición y venta de obras de derecho. Julia Linardi Propiedades, la mejor opción inmobiliaria en Bellavista. Estudio Contable Impositivo, Dr. Martín Garcilaso. Contáctenos por Facebook en Estudio Garcilaso y Asociados o comuníquese a los teléfonos 11 5 637 8128 o al 4665 8436. Claves, un programa de interés cívico-cultural, conducido por el profesor Félix Lonigro. La mala noticia que nos está dando Confesores desde TN, para aquellos que todavía no lo vieron o no consultaron, es miércoles, mitad de semana,
El punto máximo de energía, según dicen algunos, para todos aquellos que trabajamos, empieza levantando desde el lunes, llega a su máxima expresión el miércoles, empieza a declinar a partir del jueves y el viernes ya estamos listos para el descanso. Sin embargo, parece ser, según dice el pronóstico, que vamos a tener otro fin de semana pasado por agua. Así que, si están pensando en algún programa, me parece que Netflix, me parece que el cine, o me parece que la siesta, va a ser una buena solución. Y si encima está frío, ni hablemos. Si se quieren contactar con Claves, pueden hacerlo de 3 maneras. O llamando al 4300-9477, 4300-9470, escribiendo a clavesconexionabierta@gmail.com, clavesconexionabierta@gmail.com, o me buscan con mi nombre, Félix B. Corta Lonigro, Félix B. Corta Lonigro, el Facebook, y allí pueden dejar un mensaje en el muro. Félix B. Corta, miren, voy a aprovechar para contar algo. Saben ustedes que hay próceres, yo por supuesto ni pienso en compararme con un prócer, pero hay próceres que tienen en la inicial de su segundo nombre un nombre en sí mismo. Lo digo de otro modo, hay gente que utiliza la inicial de su segundo nombre como si fuera un nombre, y uno no menciona ese nombre, pareciera que está hablando de otra persona. Por ejemplo, todos conocemos a Juan B. Justo, pero uno se pregunta, ¿quién sería Juan Justo? Si a uno le dicen Juan Justo, ¿uno lo ubicaría? No, el que suena a los oídos es Juan B. Justo. Pero también es cierto que la B de Justo es el nombre. A ver, no es el nombre, es Bautista, pero se ha convertido en un nombre. ¿Y con quiénes pasa esto también? Hay otros supuestos. Miren, por ejemplo, Leandro N. Alem. Es muy común decir Leandro N. Alem. Y la N ya es el nombre mismo, más allá de que la N está en duda. No se sabe si la N de Leandro es Nicéforo o qué nombre es. Porque pasa que en realidad Leandro Alem era hijo de Alén con N. Él se llamaba originalmente Leandro Alén con N de nene final. Pero claro, el padre pertenecía y había pertenecido a la mazorca rosista. Cuando Rosas cayó, al padre lo colgaron en la Plaza de Mayo. El hijo tuvo algunos traumas con respecto a ese tema, entonces prefirió cambiarse el apellido, o semi cambiarse el apellido. Tampoco se lo cambió tanto. ¿Qué hizo? Le puso una M al final, un acento en la E, y le metió una N en el medio. Y resulta que era una incógnita saber si la N de Alén era algo o no. Y una vez le preguntaron, ¿qué es la N, don Leandro? ¿Y saben lo que contestó? Nada. O sea, ¿será nada? Bueno, la cuestión es que me da la sensación que la N de Leandro N. Alem es el nombre en sí mismo. Y si les hablo de Marcelo T. de Alvear, ¿será lo mismo decir Marcelo T. de Alvear que Marcelo Alvear o Marcelo de Alvear? Y era Marcelo Torcuato de Alvear, el hijo de Torcuato de Alvear, el exitosísimo intendente de la ciudad de Buenos Aires entre 1880 y 1886. Y también podemos hablar de Joaquín B. González. ¿No sería Joaquín González lo mismo que Joaquín B? Y era Víctor. Entonces, bueno, yo digo esto porque me causa gracia, como imagen. Digo, quiero que me escriban Félix B. Lonigro. La B es Vicente, en mi caso. Pero siempre tengo la idea, o pretendo, que sea Félix B, ¿no? Y muchos me cargan, algunos amigos que saben esto, y me dicen Félix B. Bueno, dejando al margen esta cuestión, saben ustedes que el gobierno estuvo pensando en eliminar las PASO, pero no eliminarlas para siempre, sino en eliminarlas, suspenderlas en esta ocasión. Un procedimiento de internas partidarias
que al país le cuesta más o menos 2.800, 3.000 millones de pesos para un país que tiene un 33% de pobres. La verdad que no sé si la democracia necesita de las PASO. A ver, los partidos políticos son los únicos que en la Argentina pueden presentar candidatos a ocupar cargos públicos. Esto es necesario saberlo. Nadie puede ser candidato a presidente, a vice, a diputado o senador por organizaciones que no sean partidos políticos. Supongamos, estamos aquí en Radio Conexión Abierta, que está y que pertenece a la Universidad Abierta Interamericana. ¿Podría, por ejemplo, yo ser candidato a diputado nacional por la Universidad Abierta Interamericana? No. La justicia me va a decir, usted tiene que venir apoyado por un partido político. Quiere decir que los partidos políticos en la Argentina, porque así está dispuesto en la ley de partidos políticos, tienen el monopolio de presentación de candidaturas a ocupar cargos públicos. Ahora, si los partidos políticos son los que tienen que presentar candidatos a ocupar cargos públicos y únicamente ellos pueden hacerlo, ¿cómo los partidos políticos eligen a sus candidatos? Bueno, para eso están las internas. Entonces los partidos políticos tienen que hacer internas para saber dentro del partido quién gana y cuál es entonces el candidato o los candidatos que ese partido va a llevar a la elección. Históricamente, las internas de los partidos políticos fueron cerradas. O sea, cada partido político hacía sus internas con sus afiliados. Eran los propios afiliados del partido los que votaban para decidir quién iba a ser el candidato de ese partido en la elección general. Por ahí en una de esas el partido político decidía, según sus propios estatutos, que esa interna fuera abierta, permitiéndole a los no afiliados a participar, pero en todo caso era una decisión del mismo partido político. Una vez que los partidos habían hecho sus internas y habían decidido quiénes eran sus candidatos, los llevaban a la justicia y la justicia oficializaba las candidaturas. En el año 2009, el que era entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner, se le ocurrió, era Cristina Fernández, pero Néstor Kirchner, en realidad no sé quién era, yo creo que Néstor Kirchner era el verdadero presidente, pero bueno, se le ocurrió la sanción de la ley 26.571, que es justamente la ley que ha consagrado a las PASO. ¿Qué son las PASO? Son las internas de los partidos políticos, abiertas, simultáneas y obligatorias. Internas, abiertas, simultáneas y obligatorias. La pregunta es entonces, ¿por qué se llaman PASO y no IASO? Bueno, porque en realidad la palabra interna fue reemplazada por primarias, que es el término que se utiliza en Estados Unidos cuando hacen las internas los partidos demócratas y republicanos. Bueno, por eso son las PASO. Primarias o internas, abiertas, simultáneas y obligatorias. Se determinó que todos los partidos políticos tendrían que elegir a sus candidatos no como quieren, sino como establece la ley. Y la ley establecía que los partidos políticos tenían que hacer las internas abiertas, o sea, no solo sus afiliados, votar cualquiera, inclusive afiliados a otro partido, simultáneas, todos el mismo día, por eso las PASO se hacen el segundo domingo de agosto, el mismo día, abiertas, simultáneas y obligatorias. La obligatoriedad quiere decir, primero, que los partidos políticos tienen que hacer las internas sí o sí, aunque internamente no haya más de una lista o no haya competencia. ¿Por qué la ley obliga a los partidos políticos a hacer internas cuando no hay diferentes listas, cuando ya se pusieron de acuerdo para hacer listas únicas? Bueno, porque lo que la ley establece es que para que una fórmula o una lista de candidatos a diputados o senadores pueda ir a la elección de octubre, tiene que lograr el 1,5% de los votos. Lo tiene que lograr el partido, si son varias fórmulas, entre todas. Si es una sola, esa sola fórmula. Pero si no logra el 1,5% de los votos en la interna, en las PASO, no puede ir a la elección general. Y además, obligatoria, la O de PASO, significa que la gente tiene que ir a votar. O sea, la ley está obligando a todos los ciudadanos a ir a votar a las internas de algún partido político. O sea,
Ustedes van a ir al cuarto oscuro, se encuentran con las distintas listas de los distintos partidos y tienen que elegir alguna. Nos están obligando a votar en las internas, cosa que es inconcebible y para mí inconstitucional, porque lo que está haciendo la ley es restringir de un modo, diría yo, irrazonable el derecho de decidir votar o no votar, que es el llamado derecho político activo. Yo soy el que decido si quiero o no votar en una interna de un partido político. Porque una cosa es la obligación de votar en una elección general y otra cosa es tener que ir a votar a un partido. ¿Por qué me obligan a ir a votar a una interna? Que cada partido arregle sus problemas internos, dirima sus diferencias internas, resuelva quiénes son sus candidatos y yo después veo, según la oferta que cada partido hace, a quién voto. No me parece mal que sea obligatorio ir a votar en una elección general, pero en una interna me parece realmente escandaloso. Bueno, ahora esto está ocurriendo desde el año 2009. Ahora el gobierno, como nunca los partidos políticos usan las internas, porque a los políticos no les gusta competir. Ya quieren llegar, quieren resolver todo de antes, quieren tener una sola lista, no les gusta competir. Entonces ni los mismos políticos usan a las PASO para dirimir sus conflictos internos. Y sin embargo, vamos a ir a votar igual, porque nos obligan a ir a votar y gastamos un montón de plata en algo que termina siendo una verdadera encuesta, pero cara, muy cara. Bueno, insisto, como no hay internas en ninguno de los partidos que se presentan a elecciones, entonces se dijo, y bueno, las suspendemos. Y para suspender las PASO, no se puede dictar un decreto, no puede el presidente de un plumazo dictar un decreto. ¿Por qué? Porque es un tema electoral. Y la Constitución Nacional, si bien le permite al presidente de la Nación ejercer potestades del Congreso, y legislar en materia electoral es potestad del Congreso, le impide hacerlo en determinados temas: penales, impositivos, régimen electoral y partidos políticos. Ergo, no podría el presidente dictar un DNU o decreto de necesidad de urgencia dejando sin efecto las PASO. Y para que lo haga el Congreso ya es demasiado tarde. Por eso es que en realidad esto no se va a concretar, no se va a lograr, pero sería bueno que ya pasadas las elecciones los políticos se pongan las barbas en remojo y decidan eliminar estas internas que son caras, que no cumplen su objetivo, que no sirven para nada y que son inconstitucionales porque afectan irrazonablemente el derecho de elegir y porque restringen irrazonablemente la libertad de los partidos políticos de elegir a sus candidatos como realmente se les da la gana. Para entender la organización política del país. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel. Of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man. But I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful, you're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do.
Claves, un programa para develar enigmas, mitos y verdades en la historia de la Argentina. Enigmas, mitos y realidades en la historia de la Argentina. Efectivamente, es uno de los objetivos de este programa y también el objetivo de este libro, que por ahí se ve acá en la imagen, que es de mi autoría y ya mira vos, porque de lo que se trata justamente es de mira vos, no sabía que esto era así o no sabía que podía ser así. Uno de esos enigmas, que no es enigma ni mito, es una verdad, una realidad, es que uno de los grandes presidentes argentinos ha sido nada más y nada menos que don Arturo Humberto sin H Illia. Illia gobernó el país entre el 12 de octubre de 1963 y el 28 de junio de 1966. O sea, fueron menos de 3 años. Pero realmente un gobierno ejemplar y sobre todo por su decencia, ¿no es cierto? No solamente por los resultados, que para algunos son cuestionados y demás, pero el país funcionaba institucionalmente bien y económicamente bien también. Arturo Illia había nacido el 4 de agosto del año 1900 en la ciudad de Pergamino. Muchos creen que era cordobés Illia, porque ejerció su profesión de médico siempre en Cruz del Eje, Córdoba, pero no. Él había nacido en Pergamino, es uno de los 8 presidentes argentinos que nacieron en la provincia de Buenos Aires. Y ese 4 de agosto del año 1900 nació justamente este gran presidente, que fue el 26º constitucional de nuestro país y el único médico en ocupar ese cargo, ¿no? Illia, a pesar de haber sido un gobernante honesto y humilde, cuyo recuerdo pone al descubierto las miserias de muchos de quienes lo sucedieron realmente, ¿no? Tuvo el temple para soportar una humillación, la de haber sido echado por la fuerza de la Casa Rosada. Cuando el día del golpe militar, el 28 de junio, del que ahora el viernes se va a cumplir un aniversario, cuando ese 28 de junio el general insurrecto Julio Rodolfo Alzogaray ingresó a su despacho, le dijo insolentemente: señor presidente, en representación de las Fuerzas Armadas, vengo a pedirle que abandone este despacho. Vengo a pedirle que abandone este despacho en nombre de las Fuerzas Armadas. Ustedes saben que en la Argentina el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de la Nación. Justamente eso le contestó Illia. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas soy yo. Mi autoridad emana de esa Constitución que nosotros hemos cumplido y que usted, señor general, ha jurado cumplir. Como comandante en jefe, le ordeno que se retire de mi despacho. Acto seguido, los rebeldes bloquearon el despacho presidencial y ordenaron por la fuerza la salida del líder radical. Y entonces el presidente derrocado, angustiado, indignado y ofuscado, les dijo: señores, sus conciencias les van a reprochar lo que están haciendo a muchos de ustedes. Les dará vergüenza cumplir estas órdenes indignas, sentirán vergüenza cuando cuenten a sus hijos lo que hoy están haciendo. Pero así terminaba, hace 53 años, el gobierno de don Arturo Humberto Illia. Illia había estudiado medicina en la Universidad Nacional de La Plata y se había graduado de médico en el año 1927, cuando la Argentina era gobernada por otro radical, nada menos que Hipólito Yrigoyen, a quien entonces Arturo Illia, joven médico, le ofreció sus servicios. O sea, se fue a ofrecer a Yrigoyen sus servicios médicos. Y en este contexto se produjo la única entrevista que la historia registra entre Arturo Illia e Hipólito Yrigoyen. El presidente Yrigoyen le propuso trabajar como médico ferroviario y a tal efecto le dijo cuáles eran los pueblos
en los que el gobierno necesitaba médicos. Y don Arturo eligió uno de esos pueblos, nada menos que Cruz del Eje, provincia de Córdoba. Y allí se radicó, y allí ejerció su profesión e inició su vida política. Ejerció su profesión e inició su vida política. Por eso muchos creen que es cordobés. Desde entonces y hasta 1963, que fue el año en el que asumió la presidencia de la Nación, se dedicó siempre a la política y llegó a ser vicegobernador de Córdoba. Como médico, Ilia comenzó a mostrar las características que después lo identificaron como presidente de los argentinos: responsabilidad, humildad, austeridad. En su consultorio privado se desempeñaba como si fuera un médico de un hospital público. Era un consultorio privado, pero él se desempeñaba como un médico de un hospital, porque atendía por igual a quienes podían pagarle sus honorarios como a quienes no podían hacerlo por no tener recursos. O sea, en aquella época vos tenías un problema de salud e ibas y le tocabas la puerta y te atendía la secretaria de Ilia, pero era un consultorio privado. Ah, sí, pero él te atendía igual, porque él sentía que eso era servicio. Así era su vocación, e inclusive él mismo visitaba a sus pacientes trasladándose a caballo o inclusive en bicicleta. Cuenta Marcos Aguinis. Marcos Aguinis tuvo la oportunidad de conocer el humilde consultorio de Ilia. Cuenta que no salió de su asombro cuando, en una especie de trípode, vio una palangana. Estaba en el consultorio, vio un trípode, una base con una palangana. Entonces le dijo: ¿para qué es esa palangana? Porque vieron que en los consultorios médicos hay cosas que uno no entiende para qué son. Ilia le dijo: mire, eso es para que pongan allí sus colaboraciones, aquellos que pueden atenderse, porque como yo atiendo a pacientes que no tienen dinero también, entonces digo, bueno, si alguien quiere ayudar y colaborar de alguna manera, es un sistema de solidaridad. Así era nada menos que Arturo Ilia. Y la conducta pública de este gran presidente, la verdad es que avergüenza a muchos de quienes los precedieron y a sus sucesores. Por un lado, al deplorable y no muy lejano recuerdo de una presidente que utilizaba normal y habitualmente la cadena nacional para fustigar a sus opositores, ¿no? Hacer campaña. El otro día Cristina Fernández decía: señor presidente, deje el odio, por favor. Es increíble. ¿Quién sembró el odio en la Argentina? Decía Ilia: hay que desconfiar de una democracia donde el presidente se cree el personaje más importante del país, en el que dice lo que se le antoja y afirma todos los días que va a conseguir la felicidad del pueblo. Hay que desconfiar del presidente que se la pasa diciendo que va a conseguir la felicidad del pueblo y que habla todos los días. Hay otras cuestiones que destacar de este hombre, como por ejemplo su profunda devoción y respeto por el Poder Judicial Independiente. Fíjense que cuando asumió la presidencia, Ilia, ya había una Corte Suprema. Ustedes saben, los jueces duran en su cargo mientras dure su buena conducta. Cuando Ilia asumió la presidencia, el 12 de octubre de 1963, tuvo una reunión con los jueces de la Corte que ya existía. Y la Corte lo que hizo, todos los jueces, pero en nombre, o sea, en representación de todos, hablaba el presidente de la Corte en ese momento, le fue a poner al presidente a disposición las renuncias, como diciéndole: usted es un nuevo presidente, si quiere tener otros integrantes en la Corte, nos ponemos nuestras renuncias a su disposición para que usted pueda elegir otros jueces. Ilia hizo un silencio, lo miró y le preguntó: perdón, no entiendo, ¿qué es lo que me está ofreciendo? ¿La renuncia? O sea, ustedes vienen aquí a ofrecerme sus renuncias y son jueces de la Corte. No, señores. La Constitución Nacional, dijo Ilia, dice que los jueces son inamovibles. Les pido por favor, vayan
y sigan desempeñando sus funciones como corresponde. Eso habla de un profundo sentido republicano. Sin embargo, este humilde y eficiente mandatario fue echado indignamente de la Casa de Gobierno y, como si eso no fuera suficiente, 71 días más tarde debió soportar otra desgracia personal. Además de haberlo echado, 2 meses y medio después, una cruel ironía del destino hizo que el 6 de septiembre de 1966, cuando se cumplían 36 años del golpe de Estado que había derrocado a Irigoyen, el mismo 6 de septiembre, falleciera la esposa del presidente Ilia, Silvia Elvira Martorell, una cordobesa con quien había contraído matrimonio en 1939 y con quien tuvo a sus 3 hijos, Emma, Martín y Leandro. Fíjense que al día siguiente de esta vergonzosa destitución por las Fuerzas Armadas, apoyadas a tal fin por empresarios, sindicalistas y algún sector de la dirigencia política, el presidente derrocado convocó al escribano del gobierno, pero escuchen lo que estoy diciendo, señores. Al día siguiente de haber sido derrocado, Ilia convocó al escribano del gobierno y le pidió que haga un registro de bienes que tenía hasta ese momento. Al asumir la presidencia de la Nación en el año 1963, Arturo Ilia tenía una propiedad en Cruz del Eje que le habían obsequiado sus vecinos para que la use como consultorio. Y tenía un Fiat 1500, no sé si se acuerdan del Fiat 1500, y un depósito bancario de 300.000 pesos. Al momento de su... que vaya a saber, o sea, no crean ustedes que 300.000 pesos en ese momento eran lo que es hoy, ¿no? Al momento de su destitución solo le quedaba la propiedad en Córdoba, porque tanto el dinero como el dinero en efectivo que tenía, como el que logró por la venta de su auto, debió utilizarlo para afrontar los gastos que demandaba la enfermedad de su esposa. La situación económica de Ilia no solo no mejoró durante su gestión presidencial, sino que empeoró. Y aún así, en ese contexto de limitación económica, rechazó utilizar los fondos reservados que durante la gestión presidencial tenía a su disposición, por considerar que ello constituía un robo al erario público. Don Arturo, cuya figura sigue constituyendo un ejemplo a seguir, murió el 18 de enero de 1983 a los 83 años de edad, reconocido por todos los argentinos. Porque les interesa la difusión de la cultura cívica e histórica de nuestro país, auspician al profesor Félix Lonigro en Claves. Editorial Cátedra Jurídica. Experiencia y liderazgo en la edición y venta de obras de derecho. Julia Linardi Propiedades. La mejor opción inmobiliaria en Bellavista. Estudio Contable Impositivo, Dr. Martín Garcilaso. Contáctenos por Facebook en Estudio Garcilaso y Asociados o comuníquese a los teléfonos 11 5 637 8128 o al 4665 8436. Estás escuchando Claves, una cruzada contra la indiferencia cívica. Hay una ley sancionada el 24 de octubre de 2001 con respecto, sigo hablando del tema de Ilia, en la cual se dispuso a través de la cual se dispuso la construcción de un monumento a la memoria del notable expresidente en reconocimiento a su lucha en defensa de la libertad, la justicia y la plena vigencia de la Constitución Nacional. Ese monumento debía erigirse en la intersección de las calles Cerrito y Sarmiento, aquí cerca, en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, está la ley, pero no está el monumento. El Poder Ejecutivo jamás mandó hacer el monumento a Arturo Humberto Ilia. Claro, a lo mejor da un poco de vergüenza, ¿no? Miren, les voy a contar una historia personal vinculada con Ilia. Esto fue una mañana de primavera del año 1981. Yo tenía en ese momento 18 años.
era estudiante del primer año de la carrera de abogacía. Yo estudiaba Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y esa mañana, no me acuerdo si era lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, no me acuerdo, pero se ve que algún profesor habría faltado, y entonces un grupito de alumnos, como teníamos que hacer 2 horas de tiempo para esperar la próxima clase, dijimos, vámonos a tomar un cafecito al café de la P. ¿Se acuerdan del café de la P? El que está en Recoleta. Bueno, nos llegamos hasta ahí. Después terminamos en La Biela, el tradicional café que está enfrente. Y cruzamos el puente peatonal de la avenida Figueroa Alcorta, que también está allí, y nos sentamos. Una mañana muy soleada, primaveral, linda, agradable. Había mucha gente sentada en las mesas de afuera. Y en un momento, recuerden, estoy hablando del año 1981, yo estaba en primer año de la facultad, tampoco tenía tanta noción acerca de la historia argentina ni de sus personajes. En un momento advertimos que de pronto la gente se ponía de pie y aplaudía. ¿Vieron lo que pasa en la playa cuando se pierde un nene, que la gente aplaude? Exactamente. Algo parecido. Entonces uno dice, bueno, a ver, ¿a quién están aplaudiendo? Resulta que de pronto apareció vimos caminando a un anciano con un bastón y acompañado por una mujer. Iba a paso lento, aplomado, algo encorvado. Pasaba por el lugar, no era que llegaba, sino que pasaba por el lugar. Yo pregunté quién es, y alguno de los que está ahí me dijo, ¿quién es? Como diciéndome, pibe. Fue el expresidente, o es el expresidente Arturo Umberto Illia. Eso que Julia está poniendo es el aplauso que salía respetuoso, porque tampoco era eso de tirarse encima del tipo, y no, el saludo respetuoso, ese que como si fuera una pasarela, ese aplauso producto de la admiración. Les digo la verdad, yo en aquellos años no sabía bien quién era. Con la misma sencillez con la que durante su gestión presidencial salía de la Casa Rosada para darle de comer a las palomas, respondía él tímidamente el reconocimiento popular. Y en aquel momento, a pesar de que yo no sabía quién era, me quedó la duda. ¿Quién puede haber sido este hombre que, conduciendo el destino de la Argentina, ha logrado luego el reconocimiento de los ciudadanos? Yo en realidad les puedo asegurar que desde entonces tengo por él una profunda admiración. Es la admiración que se debe sentir por aquel que ha gobernado un país y que puede mezclarse con la gente y recibir ese cálido apoyo que denota agradecimiento. Me voy. Claves, un programa para entender la organización política del país. Miles of empty space in between us.
trace of your smile. But you know I won't be traveling forever. It's cold out, but hold out and do like I do when I need you. I just close my eyes and I'm with you. And all that I so wanna give you, babe, it's only a heartbeat away. It's not easy when the road is your driver. Honey, that's a heavy load that we bear. But you know I won't be traveling a lifetime. It's cold out, but hold out and do like I do. Oh, I need you. When I need love, I hold out my hands and I touch love. I never knew there was so much love, keeping me warm night and day. When I need you, I just close my eyes and you're right here by my side, keeping me warm night and day. I just hold out my hands, I just hold out my hand, and I'm with you, darling. Yes, I'm with you, darling. All I wanna give you. Claves, un programa de interés cívico-cultural, conducido por el profesor Félix Lonigro. Y me fui casi corriendo, porque no puedo evitar cada vez que cuento esta historia de algún bagaje emocional. Esto tal vez tenga que ver con la experiencia de los argentinos, ¿no? Estamos tan lastimados por la corrupción y atravesados por la corrupción, que cuando se advierten este tipo de historias, de gestos y de vivencias, uno no puede dejar de emocionarse. No es el único caso, ahora les voy a contar algún otro, pero le quiero agradecer a Jordán Peso, que felicita por los programas y pregunta si esta historia de Ilia, ese aplauso es para mí o para el oyente, claro, me imagino, me parece muy bien, muy bien. Y pregunta si me viene bien responder, porque pregunta si la historia o esta historia vinculada con don Arturo Humberto Ilia está en Mirá Vos, en este libro que tenemos aquí de mi autoría, y sí, está allí, es el capítulo 4, allí lo podés encontrar. Decía, no es el único caso, si bien es cierto que en la historia no abundan gobernantes cuya característica central haya sido la honestidad. Sería injusto asignársela únicamente al expresidente radical. Hubo casos excepcionales, otros personajes que dejaron enseñanzas en materia moral, digamos. Y uno de esos casos es el de Elpidio González. Elpidio González fue vicepresidente de Marcelo Torcuato de Alvear y fue entre 1922 y 1928. También fue ministro del Interior en el final de la segunda presidencia de Irigoyen. Pero estamos hablando de un ex vicepresidente. Ustedes saben que los vicepresidentes en Argentina no los conoce nadie. ¿Quién se acuerda de Elpidio González?
Nadie, y aún teniendo un nombre extraño y exótico. Cuando en la Argentina se produjo el primer golpe de Estado, que fue el 6 de septiembre de 1930, Elpidio González fue detenido y estuvo en prisión durante 2 años. Y al salir de la cárcel, si bien quedó físicamente en libertad, siguió con su prisión económica, digamos, por llamarlo de alguna manera, porque el hombre, a pesar de haber sido vicepresidente de la Nación, no tenía cómo ganarse la vida. Y bueno, antes era así la cosa, señores, no es como hoy. Y el pobre Elpidio González le tuvo que pedir a un amigo, dueño de una empresa que fabricaba las famosas, ¿se acuerdan ustedes las anilinas colibrí con las que se tenía la ropa? Bueno, le pidió a ver si le podía conseguir, si le podía facilitar los sobrecitos para salir a venderlos por la calle. Miren cómo serían las finanzas del expresidente, el ex vicepresidente de Marcelo Torcuato de Alvear, que no pudo siquiera pagar las cuotas del crédito hipotecario que grababa el inmueble en el que vivía. O sea, el tipo vivía en una casa hipotecada y no pudo pagar la cuota. Entonces, ¿qué pasó? Le ejecutaron la casa. O sea, sufrió una ejecución hipotecaria. Entonces, ¿qué hizo? Se fue a un pensionado. Un pensionado ahí en la diagonal sur de la ciudad de Buenos Aires. Pero para colmo, no solamente eso, sino que lo que conmocionó a la opinión pública fue que ese pensionado fue desalojado masivamente y entonces un ex vicepresidente quedaba en la calle. El Congreso de la Nación automáticamente sancionó una ley estableciendo una jubilación para expresidentes y ex vicepresidentes. Elpidio González pudo haber logrado esa jubilación, que le podría haber aliviado la situación económica. ¿Saben qué hizo? ¿Saben qué hizo Elpidio González? ¿Qué hizo, Julia? La rechazó, enviándole, le estaban ofreciendo una jubilación. Le mandó una carta al presidente en la que le decía: cumplo en dejar constancia ante el presidente de la Nación, que tiene a su cargo la administración general del país, mi decisión irrevocable de no acogerme a los beneficios de esa ley en un total de acuerdo con mis ideas más arraigadas. Confío en que Dios mediante, podré ganarme la vida con mi trabajo, sin acogerme a la ayuda de la República, es decir, a la ayuda del erario público. El tipo estaba rechazando una pensión a pesar de las circunstancias que vivía. ¿Qué podemos decir? Hombres como Ilia, hombres como Elpidio González, que han pasado por la gestión pública en el marco de una conducta ética, ¿por qué no son conocidos? ¿Por qué no son más destacados? ¿O acaso esas características no garpan, como dicen los chicos hoy en la Argentina? A ver, tenemos otro caso, miren. Jaime, Gerardo, Roberto, Marcelino, María Ortiz. ¿Quién era? Ponete un nombre, dice Julia. Pero a ver, mis estimados oyentes, el presidente Ortiz, el presidente Jaime, Gerardo, Roberto, Marcelino, María Ortiz, presidente entre 1938 y 1942. ¿Por qué 4 años? Porque en realidad falleció. En realidad no falleció, pidió licencia y después renunció. Falleció a posteriori. Pero en el año 1940, en plena gestión presidencial de Ortiz, ocurrió un negociado, que fue el llamado negociado del Palomar, que consistió en una serie de... Era grave, pero mucho menos grave las cosas que han pasado luego. Ventas con sobreprecios de terrenos destinados a la ampliación del colegio militar. Está bien, era corrupción. O sea, el hecho hizo que se formara una comisión investigadora en el Congreso de la Nación, apareciendo involucrados algunos legisladores y el general Carlos Márquez, que era ministro del presidente Ortiz.
Entonces, si bien Ortiz había tomado licencia por enfermedad, era diabético, y le delegó el mando provisoriamente en su vicepresidente Ramón Castillo, al finalizar la licencia hubiera podido retomar la conducción del país, hubiera podido volver, pero la exposición pública del caso hizo que el presidente renunciara. He creído un ineludible deber de conciencia devolver el poder que me confirió el pueblo, pues prefiero ser un ciudadano con dignidad que un presidente tildado de no haber cumplido con las más delicadas obligaciones de su cargo. Ortiz falleció el 15 de julio de 1942, ciego, diabético. Renunció a la primera magistratura como consecuencia de un hecho de corrupción durante su gestión en la que no estaba directamente involucrado. Esto marca una notoria diferencia con tantos otros mandatarios, ¿no? Ese es el caso, y estos son ejemplos para destacar. Porque les interesa la difusión de la cultura cívica e histórica de nuestro país, auspiciaron al profesor Félix Lonigro en Claves. Editorial Cátedra Jurídica, www.catedrajurídica.com.ar. Julia Linardi Propiedades, www.linardipropiedades.com.ar. Estudio Contable Impositivo, Dr. Martín Garcilaso. Contáctenos por Facebook en Estudio Garcilaso y Asociados o comuníquese a los teléfonos 11 5 637 8128 o al 4665 8436. Claves. Bueno, muy bien, hasta aquí llegamos, se nos ha ido el tiempo, algunos temas que nos han quedado pendientes, les había hablado de la cuestión de la iniciativa popular, les había hablado también de la historia del primer ex vicepresidente argentino Salvador María del Carril. Esta la voy a dejar, se las voy a contar, está en Miravoz, se las voy a contar el próximo programa. El tiempo pasa rápido, yo como siempre les agradezco a todos que me hayan acompañado aquí en este programa número 11 de Claves. Les deseo que tengan un muy feliz finalización de semana, un excelente fin de semana, y por supuesto los espero el próximo miércoles aquí en Conexión Abierta en Claves. Claves, un programa de interés cívico-cultural, conducido por el profesor Félix Lonigro.